Una esposa conforme al corazón de Dios. Capítulo 5. Administrar tu dinero. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Proverbios capítulo 31, versículos 10 y 11. Mi esposo Jim hace poco me comentó acerca de unas estadísticas asombrosas que ponían en evidencia la importancia del buen manejo del dinero en el matrimonio. Dicho estudio afirmaba que casi el 90% de todas las disputas matrimoniales tenían que ver con la economía. Poco después que Jim me contara eso, vi un anuncio publicitario en la televisión que aludía a lo mismo de manera jocosa. El escenario era la sala de partos de un hospital, donde una mujer experimentaba dolores para dar a luz. A medida que el trabajo de parto avanzaba para la futura madre, más se le aplicaban medicinas y procedimientos para facilitar el nacimiento. El ansioso esposo estaba cerca, retorciéndose las manos. Entonces le dijo al médico algo así como: ¿me permite ayudarle? En realidad necesita todas esas enfermeras. Al anestesiólogo le preguntó: ¿está seguro de que necesita una epidural? Y a su esposa le dijo: querida, ya han pasado 36 horas. ¿Podrías apresurarte, por favor? En ese momento se escuchó el mensaje comercial y descubrí que era la propaganda de un seguro médico, cuyo tema central era el dinero. Como puedes ver, el dinero afecta en gran medida a cada pareja en las distintas etapas, hasta el punto de resultar funesto en medio de la dicha que trae escoger a un bebé en el seno familiar. El dinero es importante para Dios. Al iniciar este capítulo tan importante, quisiera resaltar el orden particular en que he tratado los asuntos de la vida matrimonial. Primero, vimos que para una esposa conforme al corazón de Dios, cada faceta de su vida empieza con una fuerte relación y un compromiso con Dios. Luego estudiamos cómo conocer y practicar las funciones de la palabra de Dios nos ha señalado como esposas para hacer nuestra parte en el equipo conyugal. Enseguida hablé de la comunicación, porque en la vida de pareja todo debe hablarse a fin de tomar decisiones y establecer principios. Por último, tratamos el tema de la intimidad como una llave para un matrimonio feliz. Ahora, considero indispensable tratar el tema económico. ¿Por qué? Porque aún antes de tener un techo bajo el cual vivir y que los hijos lleguen al seno familiar, la pareja debe afrontar el tema económico. Aún antes de la boda, el dinero constituye una preocupación importante, pues la pareja lucha con interrogantes como: ¿podremos salir adelante en lo económico? ¿Y cómo pagaremos la boda? El dinero no solo es importante para una pareja que pronto va a casarse, para un matrimonio o para una familia madura, en la jubilación y en el ocaso de la vida, sino también para Dios. Veamos paso a paso lo que nos enseña en su palabra acerca de este aspecto de la vida matrimonial. En primer lugar, debemos ganar el dinero. Hacerlo demanda un trabajo esforzado. ¿Recuerdas las funciones que Dios le asignó al esposo en Génesis, capítulo 3, versículos 17 al 19? Dios le dijo a Adán que debía comer y trabajar con dolor y con el sudor del rostro. Sé que en muchos matrimonios la esposa también aporta al ingreso familiar. Sin embargo, aquí hago referencia al hecho de que ese dinero debe ganarse con empeño mediante un trabajo intenso y recio, y no por medio del robo, el engaño, la mentira, la mendicidad o el fraude. Observa la ética laboral que señala la Biblia en los siguientes pasajes, con respecto al dinero obtenido por medios ilícitos. Proverbios capítulo 10, versículo 2 declara: los tesoros de maldad no serán de provecho, al referirse a la pereza, la mendicidad
y la sinvergüencería. Proverbios capítulo 10, versículo 4 enseña: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios capítulo 13, versículo 11 recopila en cierta forma los principios ya citados. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Por último, Proverbios capítulo 28, versículo 19 añade: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. En segundo lugar, debemos compartir las ganancias. Una vez que alguien gana dinero, el siguiente principio divino debe aplicarse de inmediato. Tu dinero viene de Dios. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Y debe usarse para Él, para sus propósitos y por el bien de su pueblo. Por lo tanto, los cristianos deben tener por costumbre dar parte de su dinero con un propósito, con generosidad y gozo, y con un sacrificio. Es un hecho que otros aprovecharán tus dádivas, que puedes aligerar sus cargas y apoyar ministerios. Te animo entonces a imitar la conducta fiel y sabia del ama de casa de Serita en Proverbios capítulo 31, quien alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. También considera otra ventaja. No solo las demás personas sacan provecho, sino tú también. El Señor Jesús nos enseñó que en vez de hacer tesoros en la tierra, debes acumular tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Una mujer y una esposa conforme al corazón de Dios guarda su corazón compartiendo con otros. En tercer lugar, debemos administrar y ahorrar el dinero. El siguiente paso consiste en manejar el dinero que le pertenece a Dios. Se precisa carácter y formación para aprender a vivir de manera frugal, diligente, cuidadosa y autocontrolada, así como para cultivar el hábito de ahorrar y de estirar el dinero, hacer cuentas y tomar decisiones sabias. Con una supervisión minuciosa de las finanzas, tu hogar y tu matrimonio pueden gozar de paz y plenitud. Proverbios hace una promesa al respecto. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios capítulo 23, versículos 3 y 4. Recibirás bendición para tu familia, tu carácter y para los proyectos que emprendas. Si atiendes a tu llamado como esposa y ama de casa, de administrar y ahorrar el dinero con solicitud y prudencia, por el bien de tu amada familia. Por último, debemos guardarnos de codiciar el dinero. Como cristianos debemos guardarnos de la avaricia y del amor al dinero. Debemos ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 18. Así lo expresa Proverbios. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, y mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios capítulo 16, versículo 8 y Proverbios capítulo 15, versículo 16. Por su parte, el apóstol Pablo nos exhortó a no codiciar ni buscar enriquecernos o amar y perseguir el dinero, sino más bien huir de estas cosas y seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Querida, un día tus riquezas se acabarán. Por consiguiente, entiende que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El dinero es importante en el matrimonio. Ya aprendimos más acerca de lo que Dios enseña acerca del dinero y sabemos que en realidad le pertenece a Él. Además, que como esposas lo administramos en nuestra esfera de acción y que ya es hora de tomar algunas determinaciones. ¿Estamos dispuestas a seguir el plan perfecto de Dios o no?
¿Atenderemos a su voluntad y a sus instrucciones o no? ¿Cómo administraremos con fidelidad el dinero que Él nos ha confiado? ¿Qué deseamos hacer exactamente con él? Es subrayado la forma como administra el dinero la esposa ideal que Dios describe en Proverbios capítulo 31 versículos del 10 al 31. Todavía recuerdo el gran cambio que operó en mi corazón, en mi hogar y en mi matrimonio. El estudio de la forma tan increíble como esta mujer ganaba y administraba el dinero para ella y para su familia. A lo largo de los 22 versículos que describen su vida, está presente el tema del dinero y su justa administración. Las cualidades de su carácter brillan a medida que se ciñe para trabajar. Usa su mente para planear y aumenta la riqueza familiar y fabrica bienes para cambiar y vender con el fin de incrementar las utilidades para su amada familia. Como resultado, glorificó a Dios, sirvió al pobre, engrandeció a su esposo y fue reconocida por todos como una mujer virtuosa. Su estima a los ojos de su esposo, de sus hijos y de la comunidad sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amiga mía, es un sueño que tú puedas alcanzar ese ideal y yo también. Mi anhelo es que seas una buena embajadora del Señor y de su plan perfecto. Tito capítulo 2 versículo 5. También quiero que tu vida sea una bendición, primero y ante todo para tu preciado esposo. Anhelo que tu carácter madure, que estés contenta con lo que tienes, que apoyes el trabajo de tu esposo y que seas una ama de casa diligente que se pone en la brecha para defender la economía familiar y edificar su casa. Ver Proverbios capítulo 14 versículo 1. Aspiro a que seas una mujer que abunde en toda virtud y fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Tu cuidado solícito de las ganancias familiares y del lugar donde vives te permitirá lograr esto y mucho más. Si miras a nuestro precioso Señor para que Él en su gracia te conceda el poder para hacerlo. El dinero debería ser importante para ti. Apenas convengas con Dios en la importancia de esforzarte por administrar tu parte de la economía familiar y de comprometerte con Él para hacerlo mejor con su ayuda, el dinero y su manejo sabio cobrarán mayor importancia para ti. Por consiguiente, te propondrás no dejar de orar porque administrar el dinero de Dios no es solo un asunto espiritual que requiere disciplinas espirituales y carácter, sino cuestión de obediencia. Dar porque Dios pide que lo hagas. Ahorrar porque hacerlo dará bienestar a tu familia. Ahorra para la educación de tus hijos y de tus nietos, además para tener una casa o muebles. Ahorra para la jubilación o para un viaje especial, unas vacaciones o un viaje misionero, también para apoyar el ministerio de otros. Realizar un presupuesto, porque eso te permitirá trazar el curso de tu estilo de vida. Privarte de lo que no es indispensable, porque un sinnúmero de disciplinas espirituales surgen y se fortalecen gracias a ello. Estar alerta ante cualquier signo de avaricia, codicia, amargura y envidia. Crecer en el contentamiento. Manejar tu dinero. Ahora que entiendes mejor los principios de Dios y el plan para tu dinero, ¿cómo puedes ponerlos por obra en tu matrimonio? ¿Cómo puedes empezar a manejar tu dinero y tu corazón? A continuación, presento una lista introductoria de ideas prácticas. Entrégale a Dios las primicias de la totalidad de tus ingresos. Eso nos aconseja la palabra en Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Devolverle a Dios parte de lo que Él nos ha dado prepara el camino para una mayor bendición. Te ruego, amiga, que no le des a Dios las sobras.
Dale lo primero y lo mejor. Practica las habilidades comunicativas. Habla con tu esposo sobre el tema. Enséñale este libro y explícale lo que estás aprendiendo sobre la administración del dinero. Hazle saber que te gustaría conversar en algún momento y por todos los medios muéstrate amable, paciente y sabia, en vez de predicarle y sermonearle. Pídele su opinión. Fíjate algunas metas personales y cúmplelas, ya sea que tu esposo convenga en hablar del tema económico, cambiar o actuar juntos o no. Tú puedes tomar algunas determinaciones personales. Por ejemplo, controlar tus compras, gastar menos, trabajar con un corazón contento, cultivar destrezas como ama de casa, llevar una vida más sencilla, orar más y ser más creativa en tu forma de atender las necesidades de tu familia. Adquiere un libro sobre el manejo financiero del hogar. Aprende cómo ser austera en el buen sentido, es decir, cómo ahorrar, disminuir los gastos y manejar la parte que te corresponde del presupuesto familiar. Esto es un aporte a la economía familiar y de ningún modo usurpa el liderazgo que tu esposo está llamado a ejercer sobre la familia. Cumplir con tu parte. Mi anhelo y mi oración son que los versículos citados en este capítulo te hayan ayudado a abrir los ojos y el corazón. Hay por lo menos dos maneras en que como esposa, conforme al corazón de Dios, puedes aplicar estos principios bíblicos en tu matrimonio y contribuir a una economía exitosa. En primer lugar, ofreces una ayuda notable a tu esposo con el manejo diligente, sabio y austero y con tu supervisión del presupuesto familiar. En segundo lugar, respaldar el esfuerzo y el tiempo que tu esposo invierte a fin de proveer para las necesidades familiares, en vez de sermonear, regañar y quejarte porque siempre está trabajando o porque las exigencias laborales lo dejan exhausto. Quisiera ilustrar esta actitud en el matrimonio con una experiencia de mi hija Courtney. En una ocasión en que Jean y yo lo visitamos, Pablo, su esposo, estudiaba en la Academia de Submarinos del Ejército desde las 6 de la mañana, antes que los niños se despertaran, hasta las 10 p.m., después que ya estaban acostados. Casi todos los días durante un año. No obstante, contaba con una hora de descanso para almorzar, sin contar el tiempo para desplazarse a casa y regresar a la academia. Pablo, Courtney y sus dos bebés tenían 40 preciosos e invaluables minutos para compartir juntos cada día a la hora del almuerzo. Veamos cómo manejó Courtney esta situación. Lo primero y más importante es que no hubo regaños, sermones ni quejas. Antes bien, Courtney dedicaba cada mañana a preparar una deliciosa comida, disponía y decoraba la mesa con esmero. Se aseguraba de tener a los niños descansados, vestidos y tan encantadores como fuera posible. Horneaba galletas y alistaba un termo con café caliente cerca de la puerta. A las 12:10 se escuchaban las vocecitas ansiosas en la puerta para dar la bienvenida a papá. En un instante, los niños estaban instalados en sus sillas. Se elevaba una oración a Dios y todos disfrutaban de una deliciosa comida en una mesa adornada. Al finalizar los 40 minutos, todos se alincaban de nuevo en la puerta para besar a papá y despedirlo. Mientras Courtney le pasaba a Pablo el termo y una bolsa con galletas frescas que le ayudarían a pasar la jornada hasta las 10 de la noche. Querida esposa, ese es un buen ejemplo que deberíamos seguir. Nuestro llamado consiste en apoyar a nuestro esposo al igual que él nos asiste. Nosotras allanamos el camino, por así decirlo, simplificando sus vidas con nuestra alegría, nuestro apoyo, ánimo, empeño y nuestra creatividad y sabiduría al planear. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Al igual que la esposa sabia de Proverbios capítulo 31, versículo 12, debemos darle a nuestro esposo bien y no mal todos los días
de nuestra vida. Entonces, a su tiempo, cosecharemos recompensas sin fin. Ya mencioné antes que en un periodo de nuestro matrimonio con Jean, él trabajó casi todo el día y toda la noche en 4 empleos diferentes a fin de proveer para nuestra familia. De hecho, además de su trabajo en la reserva del ejército durante más de 30 años, tuvo 2 empleos y a veces más. Nuestra familia cosechó los beneficios del arduo trabajo de Jean en ese entonces, así como en el presente, al ver que la hipoteca de nuestra casa ya se canceló, que contamos con los mejores servicios de salud y con un ingreso mensual gracias a sus 3 décadas de esfuerzo en múltiples trabajos. Pienso que si mi esposo ha de proveer, mi responsabilidad consiste en simplificar su vida tanto como me sea posible. ¿No te parece? Habla el corazón. ¿Me permites agregar un último principio en esta sección? Querida esposa, conforme el corazón de Dios, debemos reconocer que en la economía de Dios hay valores que superan en importancia al dinero. Entre las cualidades que son mucho más importantes y valiosas que el dinero y las riquezas están tu carácter. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Proverbios capítulo 11, versículo 20. Tu reputación. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Proverbios capítulo 22, versículo 1. La sabiduría. Las riquezas de los sabios son su corona. Proverbios capítulo 14, versículo 24. Y mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios capítulo 16, versículo 16. Y la humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Y aquí hay otra verdad. Tú, como esposa sabia, vales más para tu esposo que todas las riquezas. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Proverbios capítulo 19, versículo 14. De hecho, según la Biblia, tú como esposa piadosa eres la mayor riqueza que él posee. La Biblia declara que gracias al carácter piadoso de una esposa como tú, a tu humildad, a tu sabiduría y tu fidelidad a él, tu esposo no carecerá de ganancias. Proverbios capítulo 31, versículo 11. ¿Por qué? Porque la estima de una mujer virtuosa como tú sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Detalles que transforman. 1. Honra el estilo de liderazgo familiar de tu esposo. Cada esposo administra las finanzas a su manera. Tu tarea consiste en discernir su disposición respecto al manejo del dinero. ¿Prefiere que hagas las compras en efectivo, con cheque, con una tarjeta, débito o de crédito? Descúbrelo y entonces dale gusto. También cultiva el hábito de consultarle antes de hacer compras o reparaciones. Tus compras, los gastos y los arreglos de la casa no deberían ser un secreto para él, ni parecer una operación encubierta o tomarle por sorpresa. Pregúntale y comunícale tus planes. Ponte de acuerdo con él respecto a regalos de cumpleaños y a otros gastos por adelantado. Examina bien las mejoras o arreglos que te parecen necesarios. Busca siempre la manera de conocer sus deseos y de honrarlos. 2. Establece un presupuesto. Es indiscutible que lo más recomendable es realizar el presupuesto juntos. No obstante, si él no parece interesado o está demasiado ocupado para pensar en ello, trabaja en uno de los puntos de la economía familiar que te competen: alimentación, mobiliario, vestuario, regalos. Sigue estos 3 pasos con el fin de realizar un presupuesto y llegar a ser una experta en el manejo económico de la parte que te corresponde en el quehacer diario.
Fija una cantidad razonable para cada categoría. Registra tus gastos y espera a que hayan recursos disponibles. 3. Ayuda en el manejo financiero. Busca las múltiples formas en que puedes ayudar a pagar facturas, hacer cuentas, archivar y organizar recibos. Pregúntale a tu esposo cómo puedes ayudarle a aligerar su carga en la economía familiar. Tal vez tener siempre estampillas disponibles, o llevar las facturas a la oficina de correos, o aprender a usar un programa de computadora para registrar los gastos. Hay por lo menos 2 actividades que serán de ayuda. Una es mantener al día el talonario de cheques y la otra consiste en revisar todos los días el saldo bancario. ¿Deseas que mejore la administración del dinero en tu hogar? Entonces, consagra un lugar específico a la organización de todas las funciones económicas. No se requiere un espacio grande ni especial. Una pequeña mesa en una esquina será suficiente. Solo asegúrate de tener allí todo lo necesario: bolígrafos, lápices, una buena lámpara, engrapadora, estampillas de correos, libretas, carpetas para archivar las facturas y los recibos y una copia del presupuesto familiar. Si en realidad tienes muy poco espacio, puedes guardarlo todo en una caja portátil con manilla que puedas llevar a todas partes. 5. Ofrenda para la obra de Dios. En un prominente artículo escrito para parejas titulado ¿Qué nos acerca a Dios?, se decía que el diezmo y las ofrendas a los pobres y necesitados constituían 2 actos que no solo estrechaban la relación de pareja, sino que también los acercaba a Dios. Tú y tu esposo pueden decidir juntos la ofrenda que están dispuestos a dar. Tu iglesia, sin duda, deberá ocupar el primer lugar. Y aparte de eso, ¿qué más? Ten en cuenta que ofrendar en tu iglesia y dar a otros forja en ti muchas cualidades maravillosas, así como en tu esposo y tu familia, además de bendecir a muchos. 6. Anota en una lista lo que deseas o necesitas. Cada vez que surge una necesidad o un deseo, anótalos en una lista actualizada. Luego examina todas las listas y establece prioridades de acuerdo con el deseo o la urgencia. Asimismo, anota el costo aproximado o el precio de cada artículo, según el primer numeral de los detalles que transforman. Sería bueno hablar con tu esposo acerca de tu lista. Por último, úsala como una lista de deseos para orar. 7. Establece un plan de ahorro. Aquí también lo ideal es que tú y tu esposo trabajen juntos. Con todo, si no es posible, busca alternativas para contribuir al ahorro familiar. El simple hecho de tener un plan de ahorro te motivará a cortar gastos innecesarios, a aprovechar promociones o cualquier otra medida que te permita reservar dinero para emergencias o para el entretenimiento familiar. A propósito de diversión, considera la opción de tener una alcancía en la que tú y tu esposo depositen cada día las monedas restantes con el propósito de comprar algo o realizar un viaje. Te sorprenderás al ver con cuánta rapidez acumularán ahorros y cuánto se divertirán.